¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Punce y estamos en la terraza de RBK. Hoy día tenemos como invitada a una mujer con los ovarios bien puestos, como se definió ella misma en alguna ocasión. Se trata de Catherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción, que hoy postula con el partido Alianza para el Progreso para tentar una curul en el Congreso. ¿Qué tal, Catherine Ampuero? Bienvenida a En la Terraza de RBK. Siempre es un placer compartir contigo, Ricardo. Catherine, te he presentado como una mujer con los ovarios bien puestos. Esa es una frase que quedó perennizada en la memoria popular cuando tú saliste de una reunión de preguntarle al presidente de la República una serie de interrogantes sobre Odebrecht y parece que el presidente tomó a mal tus preguntas y tú dejaste sentada esa posición. ¿Qué querías decirnos con esa frase que fue tan, digamos, elocuente y que no se escuchaba hace mucho tiempo en una mujer? Bueno, sí, vamos a poner en contexto cuando yo utilizo esa frase. Al mes de mi gestión como procuradora del caso Odebrecht, yo hago una conferencia de prensa en el cual doy a conocer a la ciudadanía las acciones que habíamos desplegado en la Procuraduría en defensa de los intereses del Estado. Y es en esa conferencia de prensa donde yo informo a la ciudadanía que habíamos encontrado indicios que vinculaban al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski con el caso Lava Jato, con la empresa Odebrecht, ¿no? Entonces informo a la ciudadanía que habíamos presentado una denuncia penal en su contra. También habíamos presentado una denuncia penal en contra del expresidente Alan García, porque también encontramos indicios que lo vinculaban a la obra de la línea del metro, que ya sabemos que hubo pago de coimas también ahí, y no solamente Alan García, sino también Enrique Cornejo. Y la otra denuncia que yo informé a la ciudadanía que también habíamos presentado ante la Fiscalía era en contra de la exalcaldesa Susana Villarán, con quien también habíamos encontrado indicios que la vinculaban con el tema de las empresas Odebrecht y OAS. Entonces es en ese momento donde también estábamos recibiendo en la Procuraduría presión de la empresa corrupta Odebrecht, y no me voy a cansar de decirlo porque es una empresa corrupta, que ellos querían que nosotros aceptemos como pago de la reparación civil por todo el daño que había ocasionado al Estado peruano, es decir, a todos los peruanos. Ellos querían simplemente pagarnos $200 millones, que finalmente lo consiguieron, pero no durante mi gestión, lo consiguieron con otra gestión. Entonces, en ese momento es donde yo digo, porque nosotros somos dos procuradoras, porque estaba con la adjunta, mujeres, que tenemos los ovarios bien puestos, ¿no? O sea, le estaba dando un mensaje que nosotros no nos vamos a dejar amedrentar, que éramos dos mujeres empoderadas y que sabíamos muy bien cuál es nuestra función, Ahora, defender los intereses del Estado. Finalmente el tiempo te ha dado la razón porque PPK tiene arresto domiciliario por el caso Odebrecht, Susana Villarán estuvo en prisión por el caso Odebrecht y ahora está en su casa, pero también con arresto domiciliario. En fin, los actores que de alguna manera denunciaste tú, sí tenían algo que ver con el caso Odebrecht. Ahora, yo quisiera preguntarte lo siguiente. En ese momento, hubo un momento en que tú acudiste a Palacio de Gobierno a indagar, ¿no? A inquirir, a hacerle un formulario de preguntas al presidente de entonces PPK, que parece que no le gustaron al presidente de la República. ¿Nos podrías explicar cuál fue su reacción cuando tú, digamos, osaste, entre comillas, preguntarle cosas que a él no le gustaron? Sí, pues recuerdo que esta declaración se llevó a cabo en Palacio de Justicia y fue a pedido nuestro, de la Procuraduría. Nosotros solicitamos a la Fiscalía que cite al señor presidente para brindar su declaración, porque recordemos que él fue ministro de Estado, ministro de Economía y Finanzas en la época en que el ahora fugado del país por hechos de corrupción Alejandro Toledo fue nuestro presidente de la República. Concurrimos a Palacio con la Fiscalía. En principio te cuento que yo llego, le extiendo la mano, le digo, señor presidente, buenos días.
y el señor presidente no me miró a los ojos, hizo esto, me miró a la mano y no me quiso dar la mano. Yo de pronto ya, como tenía tanto rato la mano extendida, ya me iba a replegar y es ahí donde él apenas me da la mano. Eso fue a la entrada nada más de la declaración. Y luego, durante el interrogatorio, cuando me toca formular mis preguntas, le pregunto si él ha brindado asesorías a la empresa Odebrecht u otras empresas, ¿no? En su calidad de economista, porque es un economista reconocido. Y él se ofuscó, se molestó muchísimo, se levantó del asiento, su abogado en ese momento intervino, le dijo, señor presidente, cálmese, un vaso de agua para el presidente. Parece que le había dado un patatús, ¿no?, en ese momento. Claro, y ahora pues lo entendemos todos, porque luego sale que efectivamente él sí había brindado asesorías financieras a la empresa corrupta Odebrecht en varios proyectos, como por ejemplo en el proyecto de Olmos, ¿no? Y obviamente en ese momento también el abogado dijo, me opongo a la pregunta, que no responda. Ahora, perdón, Catherine. Y no respondió. Tú has señalado algo interesante que me traes a memoria, el caso Olmos. Sí. Tú fuiste despedida por el caso Olmos, es decir, te negaste a poner, si mal no recuerdo, una cifra para la reparación civil, porque Odebrecht quería rápidamente vender su participación en Olmos, y en la entonces ministra Marisol Pérez Tello, iba a decir Pérez Toyo, pero no, es Pérez Tello. Marisol Pérez Tello dijo que se te había quitado la confianza, que era una decisión de PPK, del ministro Zavala, y presionó a la procuradora Príncipe para que te despidiera. Ella se negó, dijo que primero la tenían que despedir a ella, y finalmente, a fin de cuentas, valga la redundancia, las dos tuvieron que salir por esta presión política. ¿Cómo, digamos, te sientes tú pasado el tiempo, estando hoy día en la terraza de RBK, con otras expectativas que muy pronto vamos a comentar, sobre esa situación? ¿Qué reflexión tienes al respecto? Desde que nosotros presentamos la denuncia penal en contra del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, durante su primer año de gobierno, porque fue en el 2017, donde tenía la mayor aceptación popular y también de la prensa, obviamente recibimos los ataques, principalmente por la frase que tengo los ovarios bien puestos, porque obviamente estamos en una sociedad donde hemos estigmatizado a la mujer, que la mujer debe hablar despacito. La mujer no tiene que ser valiente, la mujer tiene que ser el sexo débil, ¿verdad? La mujer solamente puede hablar de paz y amor en los concursos de belleza. Entonces, ver a una procuradora que se está denunciando al presidente de la República, Ricardo, y no solamente al presidente, sino también denunciamos a los grandes empresarios. Fuimos los primeros en denunciar a José Graña Miró Quesada, por ejemplo, a la empresa Graña y Montero, ¿no? Entonces, escuchar hablar así a una mujer, pues no trataron de ¿no? estigmatizar, sí. ¿no? Me atacaron muchísimo. De que la frase sonara, digamos, fuera de contexto, vulgar o algo por el estilo. Totalmente. Cosa que, digamos, era machista, porque generalmente esa frase se dice bien cuando los hombres la pronuncian respecto a sus asuntos, pero no habría por qué sentirse mal cuando una mujer lo dice respecto de los suyos, ¿no? Correcto. Y retomando la pregunta que me hacías, ¿cómo me siento ahora después de haber hecho lo que he hecho? Yo sinceramente, Ricardo, pensé que tenía que esperar mucho más tiempo para que digan, tenía razón, porque en ese momento me criticaron muchísimo, pero no esperé mucho tiempo, como tú bien lo señalas, por esa denuncia que se presentó desde la Procuraduría durante mi gestión. Pedro Pablo Kuczynski ahora tiene un arresto domiciliario, Susana Villarán de igual manera, y en el tema de la línea del metro también está probado que también se cometieron muchas irregularidades, hubieron pago de coimas, y en específico en el tema de Olmos,
también salió que efectivamente PPK había brindado asesorías, había trabajado para Odebrecht en esa obra. En consecuencia, cuando yo solicito al juez, que en esa época era el juez Richard Concepción Carguancho, le pido formalmente a través de un escrito que se haga una medida para impedir que Odebrecht venda su patrimonio, porque ese patrimonio que tenía aquí en el Perú nos iba a garantizar el pago de una reparación civil, pero no una reparación civil irrisoria, sino una reparación civil cuyo monto realmente guarde proporcionalidad, guarde equivalencia con el enorme daño que nos han causado, ¿no? Y el juez Concepción Carguacho me concede la medida y vamos al local de Odebrecht, el juez, yo, su secretario, y nos fuimos hasta el local a inscribir en el libro de acciones que ellos no podían vender. Y eso pues fue pólvora, fue algo que molestó muchísimo al Ejecutivo, porque obviamente estaba atacando a su cliente era Odebrecht. Después también nos enteramos que también habían aportado al PPC. Mírate, una persona muy vinculada al PPC que también se ha acogido a un proceso de colaboración eficaz, y también dinero mal habido de esta empresa Odebrecht también habría ido a parar al partido del PPC, y que eso también es materia de investigación. Entonces ahí uno entiende por qué Marisol Perestello actuó como actuó, ¿ya? Van encajando todas las piezas del rompecabezas. O sea, y más los que querían hacerse pasar por prístinos no eran tan prístinos. Exactamente. Y no solamente se vio eso en el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en la exministra Marisol Perestello, sino también luego lo vimos con el expremier Villanueva, ¿verdad? Claro. Cuando lo nombraron, ¿qué cosa fue? Lucha frontal contra la corrupción, y lo nombraron primer ministro. Y después salió que él también ha recibido plata de la corrupta Odebrecht. Todos prometen lucha frontal contra la corrupción. Vamos a ir a ese tema en un momento, pero antes te quería preguntar algo brevísimo. Tú has sido procuradora del Estado, bueno, fuiste despedida, se podría decir con honores, ¿no? Porque después el tiempo te ha dado la razón, como tú misma estás señalando. Pero, ¿qué opinión tienes del actual Procurador General de la República? Es decir, este procurador que nombró Bertín Vizcarra y que tiene ya año y medio en el cargo, y que tiene 5 años, digamos, de tiempo en el que se tiene que quedar ahí. ¿Cuántas denuncias a altos funcionarios ha interpuesto este señor en comparación, por ejemplo, con las que interpusiste tú en tu periodo? Cuando a él lo nombran como Procurador General, que eso pasó en noviembre del año 2019, es decir, el año pasado lo nombran durante el interregno parlamentario, y previamente a nombrarlo días antes modifican la ley de defensa jurídica del Estado de tal manera que eliminan la competencia de los procuradores para que puedan denunciar a los altos funcionarios del Estado. Es decir, un procurador anticorrupción, como lo era Amado Henco, ya no tenía esa facultad. Esta facultad de poder denunciar a los altos funcionarios del Estado la quitan a los procuradores y se la otorgan única y exclusivamente al Procurador General. Y en ese momento nombran a su procurador, que es el señor Soria, que desde mi punto de vista no cumple con los requisitos para ser el Procurador General, porque la norma señala que tiene que tener experiencia en la defensa de los intereses del Estado, cosa que no tiene. Nunca ha trabajado en Procuraduría, nunca ha ido a un juicio, no sabe lo que es litigar. Bueno, pero vamos Catherine, a ver ese punto en el sentido de cuál es su obra. Porque por sus hechos los conoceréis. ¿Cuántas denuncias ha efectuado el procurador Soria en el año y medio que tiene sentado en el cargo? Ninguna. Entonces no tiene experiencia en el cargo. No, yo no diría, porque también tienen otras personas, otros abogados que trabajan con él. Lo que pasa es que no hay el querer hacerlo. ¿Y por qué? ¿Cierto? Bueno, habría que preguntarle a él, quizás está pagando algún favor por su nombramiento. Yo quiero señalar que cuando nosotros entramos a la gestión, durante el primer mes ya habíamos formulado denuncias penales contra altos funcionarios del Estado y que el tiempo nos dio la razón. Ahora tenemos más de un año. Tú has visto
los serios hechos de corrupción que se han cometido durante la pandemia, y un claro ejemplo son de las pruebas rápidas totalmente sobrevaloradas, No hay y que el ministro procurador alguno Enco que... advirtió, ¿no? Sí. ¿Quiénes estarían implicados en esto? Lo dijo el procurador Amado Enco, el presidente de la República, ministros de Estado, principalmente los que pasaron obviamente por el MINSA. Por el MINSA. Hay 3 ministros de Estado y también la exministra de Economía, ¿no? Quienes estarían implicados. ¿Alguna denuncia o alguna acción para que se investigue a estas personas por parte de la Procuraduría General? Ninguna, Ricardo. Y la pregunta entonces es, y ya con eso termino esta parte de la entrevista para entrar brevemente a la otra, es ¿de qué nos sirve un Procurador General de la República que está 1 año y medio en el cargo con todas estas denuncias que ventila la prensa y no hace ninguna denuncia? Porque, digamos, se la está llevando fácil, por ponerlo en términos coloquiales. Aquí va a tener que haber un cambio. Este cambio tiene que pasar que el nombramiento del Procurador General no tiene que ser por el Ejecutivo. No podemos permitir que este presidente o los que vengan nombren a su procurador a dedo. No. Un procurador del Estado tiene que ser nombrado por un concurso público transparente, que, de acuerdo a mi persona, yo propondría que sea la Junta Nacional de Justicia, porque es la Junta Nacional de Justicia la que nombra fiscales, el que nombra jueces, nombra al jefe de la OMPE, nombra al jefe de la RENIEC, y lo hace a través de un concurso público que permite que los profesionales más competentes, los más preparados, ocupen estos altos cargos. Y eso va a garantizar realmente su autonomía, su independencia, y que labore en defensa del Estado, no del gobierno de turno. Muy bien, Catherine. Tú estás ahora dedicada a hacer política, en el buen sentido de la palabra. Estás postulando por un partido político. ¿Cuál es el partido político y por qué número postulas tú al Congreso en el año 2000, en las elecciones del 2021? He aceptado la invitación del partido Alianza para el Progreso. Voy en la lista para el Congreso con el número 3. Por Lima. Por Lima. Ahora, dicho esto, yo quisiera saber cómo digamos, enfrentas tú, porque hay, digamos, cosas que hay que hacer un balance, ¿no? Que a veces son un poco contradictorias, pero evidentemente tú sabrás responder al respecto. Tú nos has dicho que tu plataforma es una lucha frontal contra la corrupción, diferente a la palabrería que se conoce siempre, que dicen los políticos, voy a hacer una lucha frontal contra la corrupción. Es un eslogan muy común, ¿no? Así es un eslogan común, pero que al final termina en nada. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer tú para, digamos, hacer el balance de los hechos en los cuales APP, o sea, Alianza para el Progreso, ha tenido en sus anteriores listas congresales parlamentarios que han sido de alguna manera, digamos, vinculados a la corrupción? Tan es así que han sido desaforados del Congreso y ahora están purgando cárcel. Vinicio Ríos, el general Donaire, y en este Congreso está incluso el hermano del candidato presidencial, cuyas ya tiene una sentencia, pero que todavía su suerte no se decide. ¿Cómo haces tú para conciliar tu posición de lucha frontal contra la corrupción dentro del partido y estos casos que evidentemente ya son parte de la historia del Perú también? Sí. Al principio quiero señalar de que he recibido invitación de algunos partidos políticos, he evaluado mucho. Dentro de los criterios que he evaluado es, por ejemplo, averiguar si el líder, el candidato presidencial del partido, por el cual he aceptado la invitación, en este caso Alianza para el Progreso, tiene procesos penales por corrupción de funcionarios. Y debo señalar que César Acuña no tiene proceso penal por corrupción de funcionarios. Es decir, que no ha recibido coimas ni ha entregado coimas. Y algo muy importante que tengo que señalar ahí es que César Acuña ha ocupado cargos de elección popular. Sí. Ha sido gobernador regional, ha sido alcalde distrital. Ha sido congresista también. Exacto, congresista. Y generalmente cuando ocupan estos cargos, y que lo estamos viendo... Hay denuncias, hay denuncias, por lo menos. Y siempre hay vinculaciones con el tema de corrupción, ¿no? Porque ahí se da el pago de coimas, especialmente cuando eres pues, un gobernador regional, porque ahí están las obras. Cuando eres alcalde, ahí están las obras. Pero debo señalar que César Acuña no tiene proceso penal
en curso por corrupción. Y eso es algo que para mí es importante. Que te Yo he alentó. hecho esa averiguación. Eso sí, Ajá. yo lo he hecho, ¿no? Tenemos un minuto. Sí. Y bueno, con César Acuña también es el tema que es un partido, no es un partido llamado vientre de alquiler. Entonces, consecuencia. Sí, digamos, Es un coadyuva partido a la bien institucionalidad. organizado, es el partido que tiene el mayor número de autoridades escogidas o elegidas por el pueblo. Y qué mejor yo entrar a ese partido y si tengo que limpiar la casa por dentro, te juro que ¿Te yo la no vas me a limpiar? caso con nadie. Y quien me ha invitado, que es César Acuña, sabe el riesgo que está asumiendo al invitar a Katherine Ampuero a formar parte de su lista y es un pedido expreso de él el tema de que jamás voy a renunciar a mi acción fiscalizadora. Es por eso que me gustaría entrar al Congreso para estar en la Comisión de Fiscalización y en la Comisión de Justicia, que son mis temas y que no me va a temblar la mano. Ok, Katherine Ampuero, ha sido un placer Gracias a ti, tenerte en Ricardo. la terraza de RBK. Bien amigos, no hay tiempo para más. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube RBK, denle clic a la campanita y nos veremos el próximo domingo en la terraza de RBK. Gracias.